Hola queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de la palabra, este tiempo que semana a semana apartamos para escuchar la voz de Dios. También bienvenidos a los amigos y bienvenidos a los hermanos que nos acompañan cada semana también en este tiempo. Hoy le he puesto por título a esta prédica, Corazón puesto a prueba. Corazón puesto a prueba. En estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que este es un mensaje pertinente también, no solo en lo personal, sino en lo general, por todo lo que estamos viviendo. El corazón, que tanto se ha hablado de él, que cuando hablamos de corazón, muchos se imaginan inmediatamente lo romántico, lo emocional, lo emotivo, las emociones. También es el asiento de la voluntad, el asiento de la pasión. Es muchas veces lo que nos mueve. Pero este corazón, por causa del pecado, no es como Dios quería que sea. Y es por eso que en su palabra nosotros podemos encontrar allí en Jeremías capítulo 17, 9 y 10, que la palabra dice lo siguiente, un versículo muy conocido. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Dios es quien conoce nuestro corazón. A la verdad, por las características de nuestro corazón, Él es el único que puede conocer nuestro corazón, ni siquiera nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, es torcido, nos miente, es perverso, está contaminado. Y si no fuera por el Señor sería incurable. Por eso a veces nosotros creemos conocer nuestro propio corazón, pero eso tampoco es una certeza, porque el corazón nos miente aún a nosotros mismos. Es perverso, nos hace sentir cosas o ver cosas que en realidad no lo son. Y sacamos conjeturas de lo que no es. Por eso necesitamos al Señor en una transformación del corazón para que veamos, como decíamos prédicas anteriores, veamos con los ojos del Señor, sintamos con el corazón del Señor. Y el Señor en esto pone a prueba nuestro corazón. Proverbio 17:3 dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata. Mediante fuego, el oro es probado. Si es oro genuino, si es oro de buena calidad, lo mismo que la plata. Por medio del fuego se prueba. Y el Señor, como si fuera fuego, prueba nuestros corazones. Si son genuinos, si son buenos, si hay lo que el Señor espera que haya. Él prueba el corazón y tiene muchas formas de hacerlo. Dios prueba nuestros corazones de muchas maneras y yo quiero que veamos hoy algunas formas en las que Él dice en su palabra que ha probado los corazones de personas para ver cómo reaccionaban. Justamente porque Proverbios 4:23 nos dice que sobre todas las cosas dice, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, el Señor, cuando prueba el corazón, quiere ver si el corazón va a reaccionar de manera que nuestras acciones sean buenas y sean las esperadas. Porque lamentablemente cuando nuestro corazón no es bueno, las acciones y lo que se manifiesta en la vida de nosotros mismos tampoco será bueno. El corazón tiene impulsos, nos lleva a tomar decisiones, es apasionado, pero si el corazón no es bueno, todo eso generará que en nuestra vida
manifieste lo que Dios no espera y lo que le hace daño también a otros. Por eso el corazón influye directamente sobre nosotros, y si el corazón no es bueno, lamentablemente las acciones de la vida tampoco lo serán. El propósito de Dios es que tengamos corazones en comunión con Él, sumisos, obedientes, alineados con su voluntad. Un corazón en las manos de Dios y tratado por Él será el corazón de una vida cuyo rumbo será el mejor. Por eso veamos algunos casos en los cuales Dios probó el corazón de su pueblo y de personas, y que también las tenemos que tomar para nosotros, porque son cosas con las que Dios también nos puede probar. Vamos a ver, y en primer lugar, Dios probó con la aflicción, probados con la aflicción. En Deuteronomio 8, 1 y 2 dice la palabra así: asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero lamentablemente, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, el pueblo de Israel tenía un corazón de esclavo. No miraban más allá de lo que podían ver como esclavos. Y en ese corazón de esclavo se manifestaban muchas cosas, como la queja, como el temor, como la rebeldía. Era la manifestación del corazón. Y el Señor dice aquí que Él los llevó esos 40 años por el desierto para afligirlo y ponerlo a prueba, y para saber lo que había en el corazón de este pueblo. ¿De qué otra manera puedo llegar a saber lo que hay en un corazón si no es, en muchos casos, a través de la aflicción? Porque cuando está todo bien, no hay manera de probar si el corazón es el correcto. No hay manera de ver si es un corazón sumiso, obediente, recto. Cuando está todo bien, cuando todo es color de rosas, no hay manera de demostrar lo que hay realmente en el corazón. El pueblo de Israel demostró lo que había en su corazón mediante aflicciones que fueron viviendo en el desierto. Se quejaban porque en el desierto no había comida. Sin embargo, Dios les daba el maná del cielo todo el tiempo. Se quejaban porque no tenían carne, se quejaban porque no había agua, se quejaban por esto y por aquello. Tenían miedos. Sin embargo, el desierto no era lo que ellos creían. Para Dios, el desierto era una etapa donde los tenía que pasar por allí para llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, ese tiempo de desierto se extendió por 40 años. Podría haber sido mucho menos, pero se extendió por 40 años a causa de que demostraron lo que había en el corazón. Demostraron rebeldía, demostraron quejas, murmuraciones, demostraron que no querían lo que Dios les estaba dando. Revelaron lo que había en el corazón. A veces podemos tener ante los ojos de los demás una apariencia de piedad, pero solamente cuando nosotros estamos bajo aflicción, bajo un momento difícil, una situación límite, es cuando manifestamos lo que hay en el corazón. Dios, por medio de la aflicción, dice que quería saber lo que había en el corazón del pueblo, y por medio de esa aflicción el pueblo se manifestó y dejó ver lo que había en sus corazones. Queridos hermanos,
¿Qué pasa cuando estás puesto a prueba? Cuando por medio de una aflicción el Señor trata con tu vida. ¿Qué se manifiesta de tu corazón? ¿Se manifiesta que hay confianza en Dios? ¿Se manifiesta esta frase, confío en Dios, espero en Dios, yo me aferro a Dios? ¿O se manifiesta la queja? ¿Se manifiesta la amargura, la tristeza, la rebeldía, la murmuración? ¿Qué se manifiesta cuando Dios nos prueba? Quizás has pasado últimamente por un momento de aflicción. Quizás has pasado por momentos donde la situación es difícil. ¿Y qué se manifestó allí? ¿Qué había en el corazón? ¿Qué pudo ver Dios que había en el corazón? Estos tiempos que estamos viviendo, donde todo está siendo alterado, desde no solamente la salud, sino la política, la economía, y eso nos afecta. Y quizás en lo económico estés pasando por una situación difícil y una aflicción, o en la salud estés pasando por una aflicción, o quizás por la misma situación que estamos viviendo de estar aislados, encerrados, el trato con tu familia, tu esposo, tu esposa, hijos, tus padres. Quizás allí momentos de aflicción surgieron por roces. ¿Qué se manifestó? ¿Qué manifestó tu corazón? ¿Manifestó que eres un hijo de Dios? ¿Un corazón moldeado por las manos del Señor? ¿Un carácter que está moldeado por la palabra? ¿O se manifestó lo que no esperabas que se manifestara? Bueno, si se manifestó lo que no esperabas que se manifestara a causa de la aflicción, entonces es tiempo de que reveas qué hay en tu corazón. Reveas y dejes al Espíritu Santo tratar tu corazón, yendo a Él, teniendo comunión con Él y con la palabra, para que puedas transformar ese corazón y no se manifieste otra vez lo que no querías que se manifieste. Dios nos probará mediante la aflicción una y otra vez. Y quizás la próxima prueba, Dios te dé la gracia por haber tratado con tu vida de aprobar. Vamos al siguiente punto, probados con la obediencia. Y leemos en Deuteronomio 13 del 1 al 4 que dice así: Cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador visionario y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado y él te dice: vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles, no prestes oído a la palabra de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir. Wow, esto es una palabra difícil, porque es una prueba difícil aquí. Aquí la palabra nos está diciendo que se pueden llegar a levantar profetas, dice, o soñadores visionarios, personas que en apariencia tienen palabra del Señor, traen revelaciones del Señor. Y aquí dice, puede que se levanten. Y no tengo nada contra los profetas. Considero que hay hermanos que son profetas y que traen palabra de parte de Dios. Pero aquí el pasaje está diciendo que se pueden llegar a levantar, pero cuidado, dice, cuidado, porque incluso pueden hacer hasta que se cumplan señales o profecías que han dado también. ¿Y qué sucede? Dice, cuando se cumple esa profecía, esa palabra o las señales que han manifestado, nosotros podemos llegar a quedar maravillados
Y cuando uno queda maravillado ante eso, uno está con un poco, digamos, la guardia baja, y es ahí donde el enemigo puede operar. ¿Por qué? Aquí la palabra dice que después de haber pasado esas cosas, dice, cuidado, porque ellos te pueden decir, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles. Cuando uno está maravillado con algo poderoso que creemos que viene del Señor, podemos llegar a caer en estas mentiras, llegar a caer en estas falsas doctrinas. Por eso que tenemos que saber muy bien cuando alguien viene de parte del Señor. Tenemos que tener un discernimiento para estar seguros que esa persona viene de parte del Señor. Y la manera de estar seguros es cumpliendo con los mandamientos del Señor. Dios puede permitir que venga alguien con profecía, con milagros, con señales. Puede permitirlo y quedar nosotros maravillados. Pero cuidado, no sea que nos desvíe del camino. No sea que nos desvíe de la obediencia al Señor. Nuestra obediencia total y radical es hacia el Señor. Quizás podamos escuchar a alguien que nos dé una supuesta palabra de parte de Dios. Pero el lugar más seguro y la palabra profética más segura es la Biblia. Y lo que el Señor a través de la Biblia y su Espíritu ponen en nuestros corazones como una convicción, como una guía y un camino seguro hacia donde tenemos que ir. Por eso, probemos siempre, como decía el apóstol Pablo, probemos los espíritus. No nos dejemos engañar, tengamos discernimiento. Hay profetas verdaderos, pero también los hay falsos. Hay apóstoles verdaderos, también los hay falsos. Hay maestros verdaderos, también los hay falsos. Pastores y pastores falsos, hermanos incluso, y aún hermanos falsos. Tengamos siempre discernimiento y estar sujetos al Señor, a la palabra profética más segura. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuándo? Cuando cumplamos con los mandamientos del Señor. El que dice que lo ama, tiene que cumplir con sus mandamientos. ¿Sí? Más allá de todo otro tipo de palabra que nos pueda dejar maravillados, los mandamientos del Señor son los que están en la palabra. Tenemos que cumplirlos y tenemos que aferrarnos a ellos y estar firmes en ellos. Si Dios permite esto, la palabra incluso nos dice que seguramente, dice el Señor, los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Miren cómo Dios pone a prueba para ver si lo amamos a través de si cumplimos o no su palabra, si nos ajustamos y obedecemos sus mandamientos. Allí Dios también nos puede probar, permitiendo que alguien pueda dar una palabra supuesta de parte del Señor. Pero cuidado, porque si esa palabra nos desvía de lo que Dios dice en su palabra, no tenemos que seguirla. Como dice aquí, si ese profeta, por más que haya manifestado grandes milagros y señales, ese profeta dice, vayamos en pos de dioses ajenos, no vayan tras él. No vayan, porque eso no es de Dios, es obvio. Tenemos que aprender a discernir lo que dice Dios, tener convicción en su palabra y en lo que es su voluntad y obedecer al Señor. Venga quien venga. La palabra siempre tiene que ser probada y si es de parte del Señor se va a cumplir. 3. Probados en la autosuficiencia. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, dice así:
Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Este es un pasaje en el cual vemos a Ezequías, quien después de una enfermedad en la cual Dios ya había dicho que iba a morir, él con lloro le pide al Señor que lo sane. Dios le da 15 años más de vida. Y en esos 15 años más de vida, Ezequías tomó decisiones y manifestó cosas que provocaron la destrucción práctica de casi todo lo que él había construido durante todos los otros años que había sido rey. Y entre estas cosas que Ezequías hizo fue recibir mensajeros de Babilonia, de un reino que iba a ser el reino que más adelante iba a someter y a llevar los cautivos a Babilonia. Ezequías, ¿qué hace? Los metió dentro del palacio, dentro del templo, les mostró todo. Pero la palabra dice aquí que Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice: sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Ezequías fue un gran rey, pero lamentablemente estos 15 años lo marcaron. ¿Por qué? Porque Dios lo puso a prueba y lo que halló allí en este tiempo de 15 años no fue lo mejor. Lo que había en su corazón no fue lo que honraba y glorificaba al Señor. Dios lo puso a prueba, permitió esto para ver qué había en su corazón. Se apartó de él. Literalmente lo dice aquí, se apartó de él. Lo dejó solo para ver qué hacía, para que se manifestara lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Vanagloria, orgullo. Comenzó a mostrar todo aquello que él creía que había construido con sus propias manos y que había levantado por la grandeza de su propia persona. No glorificó a Dios. Mostró todo como algo que había logrado él. Y se perdió la oportunidad de glorificar a Dios. Se perdió la oportunidad de decirle a aquellos mensajeros de Babilonia que tenía un Dios grande y fuerte que lo protegía y los prosperaba, que lo bendecía. Se perdió esa oportunidad. Manifestó su corazón y lo que había en ese corazón era vanagloria, orgullo, autosuficiencia, porque hasta pensó que Dios no había sido parte de esto. Lamentablemente Ezequías no pasó la prueba. No pasó la prueba. Por eso nosotros tenemos también, hermanos, constantemente que ir a la presencia del Señor para ser probados en nuestros corazones y permitir que el Espíritu nos moldee, que nos hable, que nos guíe. Quizás a veces el Espíritu va a hacer silencio. No lo vamos a poder escuchar en nuestras decisiones porque nos está probando. Quizás haga silencio para que en ese estar aparentemente solos manifestemos lo que hay en el corazón. Y Dios quiera que nuestro corazón vaya siendo probado y moldeado de tal manera que cuando vengan estos momentos salgamos aprobados. Pero nunca tenemos que creer que ya lo hemos conseguido todo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10:12:
Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque a veces creemos que estamos bien. Y el espíritu se aparta un poco o se calla, hace silencio para demostrar, para probar lo que hay en nuestros corazones. ¿Somos autosuficientes o seguimos dependiendo de Él? ¿Somos vanagloriosos, somos orgullosos o somos sumisos y obedientes a Él? Allí, en esos momentos, se manifestará lo que hay en el corazón. Querido hermano, yo te animo a que puedas poner tu corazón en las manos del Señor y que sea moldeado para que cuando vengan estos momentos no se halle en el corazón vanagloria, orgullo o autosuficiencia. Por último, en el punto 4, probados en la honra a Dios. Dice en el libro de Daniel, capítulo 5, 22 al 28. Pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que ni ven ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y lo que significa es Mene. Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel. Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Parsin. Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Aquí tenemos esta historia donde vemos al rey Belsasar en el reino de Babilonia, aquel donde Daniel sirvió a estos reyes. Y en este momento, como acabamos de leer, el rey Belsasar había mandado a traer todos los utensilios de la casa de Dios que habían sido robados cuando cautivaron a Israel, cuando los trajeron a Babilonia. También despojaron la casa del Señor y trajeron todos los utensilios de plata, de oro, todo lo que había allí, y lo tenían guardado. Pero este rey, en una de esas fiestas que él se hacía junto a todos la gente que él invitaba, que eran fiestas de mucho descontrol, mandó a traer los utensilios de la casa de Dios para usarlos de una manera pagana, de una manera pecaminosa. Los profanó. Y apareció esta mano allí en la pared que escribió. Y por eso, con gran temor, mandaron a llamar a Daniel. Y Daniel le advierte y le dice lo que había pasado. Dice: fuiste probado por Dios. La palabra allí, tekel, dice: Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Fue probado y no dio con el peso. ¿Por qué? Porque no honró al Señor. Porque fue orgulloso, vanaglorioso. Y Daniel también le dice: vos que sos el hijo del rey Nabucodonosor tendrías que haberlo sabido esto. ¿Por qué? Porque su padre también había sido castigado, disciplinado por el orgullo y la vanagloria. Este rey nunca reconoció al Dios de los cielos, que era quien lo había puesto en el lugar donde estaba. Nunca le dio honra. Siempre adoró otros dioses, y por eso esa noche
Dios le dio la sentencia y la condena. Fue pesado, fue probado su corazón y no dio con el peso. Por eso esa noche el imperio medo-persa invadió la ciudad, conquistó a Babilonia y comenzaron a reinar a partir de ese día. El corazón fue probado en una balanza y no dieron con el peso. Amados hermanos, nosotros también podemos ser probados en una balanza. Nuestro corazón puede ser probado en una balanza. De un lado de la balanza, la palabra de Dios, la voluntad, todos sus principios y leyes. Y del otro lado, nuestro corazón. ¿Dará con el peso? ¿Dará con el peso nuestro corazón para que la balanza diga que es correcto el peso conforme a lo que está escrito en la palabra? ¿O no dará con el peso? Le faltará peso. Nuestro corazón puede ser probado, mi hermano. Nuestro corazón puede ser probado, mi hermana. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de que nuestro corazón puede ser probado. Y van a ser probados en fidelidad. Va a ser probado en nuestro carácter. Van a ser probados en cuanto a nuestro servicio y nuestro amor al Señor. Van a ser probados, mis hermanos. Por medio de la aflicción, por medio de ver la obediencia, por medio de ver nuestro amor al Señor, por medio de ver nuestra honra al Señor. Saldremos aprobados, mis hermanos. Yo te animo a que busquemos al Señor, nuestra comunión con Él y con su Espíritu, para que nuestro corazón sea moldeado y por lo tanto salgamos aprobados y no tengamos que escuchar nunca las palabras que tuvo que escuchar este rey. Amados hermanos, que nuestro corazón esté con el peso indicado y pase la prueba. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vos nos conocés. Gracias porque vos sabés quiénes somos y sabés hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Lo conocés mejor que nosotros mismos. Y por eso, Señor, te rogamos que nos moldees. Que tu Espíritu, Señor, tome nuestro corazón, lo moldee, lo purifique, lo desarrolle conforme a lo que vos querés, Señor. Lo direccione, lo guíe. Y te pedimos, Señor, que podamos ser aprobados cuando vos quieras probarnos. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice el corazón de cada uno de tus hijos y que en estos tiempos de prueba, lo que permitas para nuestras vidas, en esos momentos seamos aprobados. Que Dios, Señor, tú bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima prédica. Tengan una semana bendecida.